Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy viernes 11 de la mañana tenemos hoy un programa muy interesante, el aumento de glúteos. Ya sabemos que aquí en Perú, lamentablemente, la mujer peruana carece justamente de mucho volumen en los glúteos y es un tema que a ellas les inquieta bastante. Entonces tenemos como invitado a una persona bastante experta en esto, que es el doctor Juan Carlos Comitre, que la vez anterior, si lo recuerdan, estuvo hablándonos sobre mitos y verdades acerca del láser, que fue uno de los programas muy interesantes, porque ya que recibí muy buenos comentarios en redes acerca de muchas cosas que no sabían acerca del láser, y tuvo la amabilidad, la ética, la veracidad, la honestidad de decir la verdad acerca de ese punto. Entonces, hoy va a tratarnos un tema sobre aumento de los glúteos con implantes, y por ahí tocaremos algunos temas que sé que les va a interesar. Seguimos con la campaña de quemaduras, para recordarles como siempre, y seguimos luchando con el doctor Ricardo Castro en Piura y Antonio Gómez Reategui también para lograr el albergue que tanto queremos, y estamos metiéndole fuerza para hacer una serie de eventos para recaudar fondos para lograr este albergue. No olvidar la gratitud de Halls Private y Sanadiet Perú Delivery, que son nuestros sponsors hasta ahora, y así que sin perder tiempo hacemos una pequeña incisión y regresamos con nuestro grato invitado. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Mi nombre es María Cristina Tinoco. Y yo soy Nancy Castro Mendoza. Y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales, porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo, para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba, porque Sanadiet Te va a encantar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con lo prometido, el doctor Juan Carlos Comitre nuevamente en nuestro programa. Juan Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Sé que eres un hombre muy ocupado, sé que terminamos por nuestra profesión correteando por aquí, por allá, por los pacientes, y por eso te agradezco doblemente porque estés aquí hablándonos de los implantes, o más que los implantes, el aumento en general de los glúteos. ¿Qué podrías decirnos al respecto? En primer lugar, Ricardo, mira, yo creo que la glutoplastía tiene que ir evolucionando en el tiempo, sobre todo en cirugía plástica ha evolucionado bastante, ha ido cambiando de planos. Sabemos que inicialmente De la Peña lo puso, digamos, cutáneo, digamos así, o supraaponeurótico. De ahí viene González Ulloa, viene Robles, que lo colocan debajo del músculo, que es subglúteo, y luego algunos precursores como también González Ulloa, que hoy en día ya no lo pone en zona subglútea, sino lo pone intramuscular, igual que Vergara, que son los precursores de esa técnica, y el doctor Morillas, que es el precursor de la de Robles en el plano subglúteo. En el 2009 yo hago una presentación sobre una técnica que es la técnica biplane, que en realidad viene a ser la técnica mixta o biplanar, que en realidad es la técnica o la ubicación real que casi todos los cirujanos plásticos la colocan, que viene a ser intramuscular y subglúteo.
ya que es muy difícil, de acuerdo al tamaño de la prótesis, colocar una prótesis, digamos, en un solo plano, sobre todo cuando sabemos que el plano subglúteo es capaz de albergar hasta 180 cc, 200 cc. Prótesis por encima de ese volumen significa que va a invadir otros planos. Entonces, hoy en día yo creo que cuando hablamos de gluteoplastía de aumento o glúteos de aumento, estamos hablando de una técnica biplanar o entre dos planos, que es muscular y submuscular. Algo importante a acotar: cuando uno le ofrece a un paciente o alguien pregunta sobre la gluteoplastía, dicen, no, se ve horrible, se nota que no queda bien. Eso es importante resaltar y recalcarle al paciente que depende mucho la técnica y la experiencia de cada cirujano plástico para este procedimiento. Lamentablemente no conocen bien la técnica, lamentablemente no conocen bien el plano, y tenemos una serie de iatrogenias donde vemos que la prótesis no está en el plano idóneo. Una prótesis bien colocada no tiene por qué de alguna manera producir dismorfías a nivel glúteo, que es lo que lamentablemente hoy en día se está dando bastante. Sí, pues, y mira, y para que le expliques un poquito más al público, los implantes glúteos, muchos me preguntan la consistencia de cuando empezaron los primeros implantes glúteos a los actuales, y a su vez, comparándolos con los mamarios, son diferentes. Te cuento la historia real. Mira, lo que pasa es que la evolución de la gluteoplastía no ha sido como la evolución de la mamoplastía o de las mamas de aumento, donde sabíamos que han sido prótesis de madera, de vidrio, de caucho, de aceite de diferentes productos, y luego han llegado a suero salino y finalmente al silicón. En este caso, las primeras prótesis de glúteos que se colocaban, te vas a morir de risa, eran las de mama las que colocábamos. Claro. Entonces el problema era que la densidad, 1 y 2, la superficie no era capaz de aguantar, digamos, la resistencia o la contrarresistencia que se producía en ese plano, por eso que se reventaban. Pues era surrealista. Pero inicialmente colocábamos las de, yo me acuerdo, ¿no? Colocábamos en la escuela de las que vengo yo, colocábamos las prótesis de mamarias en los glúteos, tú ves acordarte, las lisas, que se daban más vueltas que un trompo. Claro. Entonces ahí fue donde ya, digamos, Silimet y Eurosilicón y algunas otras marcas ya comienzan a aventurarse a hacer cambios en las prótesis. Por eso hoy en día las prótesis de glúteos la densidad es mucho mayor, el contenido sigue siendo el mismo, lo que ha variado es en las dos membranas, la de cobertura, o sea, la que está antes de la cobertura, que son mucho más resistentes y le dan una densidad, ya que el músculo glúteo tiene mucho más fuerza que el músculo pectoral, y esto por la posición en que se sientan y los desplazamientos y el estar caminando y todo, es una prótesis que está sometida de alguna manera a mayor, digamos, sinergia o fuerzas que tienen que tener una mejor resistencia por parte de la prótesis. Entonces ha evolucionado, ¿no? Primero eran las lisas, que no traje acá, me olvidé, tenía la prótesis, las lisas, luego vienen las texturizadas, que manejan diferentes proyecciones de acuerdo a lo que queremos buscar, si queremos buscar una mayor protección lateral, una mayor protección superior o una mayor proyección anterodorsal, ¿no? O sea, si queremos que proyecte más hacia atrás, hacia el costado o hacia adentro, ¿no? Y luego ya nacen las anatómicas, inclusive las de cuarzo, que es un tipo de cobertura, pero hoy en día las que más usamos son las texturizadas, que tú bien sabes, de forma anatómica. ¿Por qué nace la anatómica? Porque la morfología del glúteo tiene diferentes, digamos, distribuciones. Algunos se van hacia las caderas, que son las caderas con proyección lateral mayor, otras con proyección, digamos, posterior mayor. Entonces hay diferentes tipos de glúteos o diferentes tipos de estructura de cadera, con lo cual uno tiene que ver qué es lo que está buscando. Si tenemos un paciente que quiere proyectar más hacia los lados y tiene poca buena proyección central, colocamos una anatómica, con lo cual no vamos a proyectar mucho hacia atrás, pero sí a los costados, y darle ese contorno tipo brasileño que le gusta mucho a las mujeres. Pero si tenemos pacientes que, por ejemplo, no quieren proyectar mucho las caderas, en el caso de los deportistas, por ejemplo, que quieren un glúteo más proyectado hacia atrás, con poca proyección hacia las caderas, colocamos un tipo de prótesis que sea redonda con mayor proyección hacia atrás. Claro. Entonces, ya hoy en día, tanto la gama de prótesis para glúteos es tan variada como las de mama, ¿no? Con diferentes proyecciones, con diferentes formas, con lo cual, digamos, de alguna manera, en la baraja, el cirujano plástico cuenta con una gama o una diversidad más de prótesis que le ayuda a que los resultados sean mejores.
Listo, perfecto. Yo creo que hasta el momento está todo claro y vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a regresar por qué algunas pacientes sí se les ve haciendo footing, por ejemplo, a veces en diversos sitios, ¿no? Y se ven dos cosas que están ahí bailando o están en ropa de baño en la playa y se nota dos cosas asimétricas y en otras personas no. De todo eso vamos a hablar después de unos minutos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Bien, de vuelta al programa y vamos a hablar ahora sobre el glúteo. Todas las pacientes pueden colocarse el implante que deseen, el volumen que deseen, el modelo o tamaño que tiene su amiga. Todo eso vamos a conversar ahora, porque genéticamente es muy diferente. Ya hemos hablado que en Perú hay un déficit de volumen de glúteos versus, por ejemplo, Brasil, que es todo al revés. Todo Centroamérica, ¿no? en realidad. En realidad, son mujeres con bastante glúteo prominente y más bien un déficit de mamas, ¿no? Uh-huh. Entonces se desarrolla más en mama. Pero dime, ¿cómo calculas? Pues es importante ver en qué posición, hasta dónde va a llegar, porque la gente me dice, me ponen implante de glúteo y piensan de que va a estar en todo el glúteo, abarcando toda el área del glúteo. No es la idea. ¿Te acuerdas que yo comenté hace un momento más o menos cuáles son los parámetros a considerar en relación al tipo de prótesis? Lo importante es establecer que cirugía plástica, el pilar de la cirugía plástica es el concepto de belleza. El concepto de belleza está, digamos, de alguna manera identificado por las proporciones que maneja un paciente normalmente, que esto va a variar de acuerdo al tipo racial, no sea un blanco, un mestizo, un asiático, cada uno tiene, digamos, una estructura corporal diferente. Entonces, si hablamos de proporciones, tenemos que hablar de parámetros. Esos parámetros son los que tiene que manejar el cirujano plástico y hacerle entender que hasta ese nivel ella va a manejar un concepto de belleza. Por encima de esos volúmenes, por encima de esos niveles que uno le está ofreciendo, donde en el cual ya estamos exagerando las proporciones, ya estamos hablando de las dismorfías, lo patológico, lo que no es normal. O sea, hasta donde uno dice, hay una gran diferencia entre qué lindo glúteo, o cuando dicen, mira ese tremendo glúteo, mira qué espanto. Claro. O sea, hay que ver hasta dónde uno, digamos, puede ir, y ese freno lo pone el cirujano plástico. Uh-huh. El cirujano plástico tiene que de alguna manera hacer entender al paciente lo que es las proporciones y los conceptos. O sea, y como bien tú lo estás comentando, o sea, cada cadera tiene una cavidad y en esa cavidad alberga estructuras musculares dentro de las cuales van a estar las prótesis. ¿Qué pasa? Si colocamos prótesis demasiado grandes, no van a poder ser albergadas por el músculo y se van a ir a otros espacios. Al desplazarse a otros espacios es lo que tú estás mencionando. Cuando está haciendo ejercicios o corriendo, la prótesis se va a ir hacia arriba o se va a ir hacia abajo o hacia los campos laterales, porque la prótesis tiene tanta fortaleza el músculo que va a hacer que si el plano es muy grande, ha debilitado los puntos de inserción, se va a salir por ahí las prótesis. Sí, pues. Y si es muy grande, va a producir una herniación del músculo. Entonces se va a evidenciar la prótesis. O sea, había una técnica que era la subfacial del doctor de la Peña, que gracias a Dios ya salió como técnica descrita, en la cual se ponía debajo de una fascia que era muy delgada y que estaba por encima de la aponeursis del músculo glúteo mayor, y se veía la prótesis como una pelota espantosa y no tenía, digamos, de alguna forma un concepto de belleza o un concepto anatómico. Entonces hay que hacerle entender a la gente
que mientras mayores proporciones manejemos, más desagradable se va a ver. Y si se ve bien inicialmente, tienen que pensar que de acá a 20 años ese músculo no va a tener la fortaleza para poder albergar esa prótesis, razón por la cual ese glúteo va a caer. Y entonces hay que buscar de alguna manera un tamaño que en ese momento nos dé una evidencia bonita o nos refleje un concepto bello de lo que es la estética, de lo que es la cirugía plástica, y a largo plazo tengamos buenos resultados, que el músculo la pueda albergar durante 20 o 30 años. O si ponemos algo demasiado grande, se puede ver bien en ese momento, pero después de 15 años va a caer, porque con el tiempo todo tiene tendencia a caer y le va a generar problemas en el nervio ciático, problemas de edema de miembros inferiores, va a presionar en zonas donde no debe ser. Entonces es importante ver cuál es la cantidad que puede albergar, porque si esto produce presión sobre el nervio, produce presión sobre los linfáticos, produce lesión sobre las venas, va a producir un edema a largo plazo de miembros inferiores, adormecimiento, y a la larga va a traer complicaciones. Exacto, entonces es muy distinto también una persona de cierta estatura, muy alta, y otra muy pequeña. O sea, los músculos, todas las estructuras tienen un tamaño, una medición. Entonces tú no puedes poner, por ejemplo, en un espacio pequeño, una anatómica, que estás tratando de ponerlo como si fuera un desarrollo muscular, ¿no? O sea, lo más anatómico posible, y de pronto el espacio es tan pequeño que es como si estuvieras comprimiéndolo inicialmente. Claro. Inicialmente se va a comprimir, se va a volver una pelota, y posteriormente va a buscar de expandirse y de repente movilizarse o llegar a otras estructuras. Mira, para describir esa técnica mixta, que es la que yo estoy comentando ahora, hice estudios de resonancia magnética, hice estudios en diferentes pacientes, con lo cual ese es un promedio de cuánto es la capacidad que puede albergar de volumen de una prótesis. Y el cuerpo, la capacidad en uno de los planos unilateralmente, sea intramuscular o sea subglúteo, es capaz de albergar entre 180 y 230 de acuerdo al espacio de la cadera del paciente. Lo que haces tú es que a la hora que colocas la prótesis, mezclas planos. Por eso que un tamaño ideal para un paciente debe ir entre 280 y 320. Por encima de 350, 380, 400, 420, el músculo no va a tener la capacidad de poder sostener esa prótesis, y en segundo lugar, no hay el espacio. Es como tratar de meter un tamal en una bolsa de un marciano, ¿me entiendes? O sea, de un chup. Entonces, eso en algún momento por algún lado va a reventar. Entonces es importante manejar bien el concepto de belleza, manejar bien el concepto de volúmenes. Hoy en día se habla de una técnica mixta, que es la que estoy pregonizando yo, porque si yo he hecho estudios a diferentes pacientes que me dicen, Vergara es el mayor precursor de la prótesis intramuscular. Yo he sido profesor en ese curso durante más o menos 10 años, que lo hacíamos cada 2 años, que era un curso que hacíamos para máster en todo lo que era gluteoplastías. Y hemos hecho resonancias a pacientes de él y se ha demostrado que esa prótesis no está netamente intramuscular. 60% intramuscular y 40% en el otro plano. Mira. No, entonces, si yo la hago ahorita a algún paciente, algún médico que me diga, yo la pongo... ¿Y volúmenes altos? ¿Qué volúmenes es este? No, Vergara no maneja volúmenes por encima de 350, igual, 28, o sea, 280, 350, son los volúmenes que se pueden manejar en estos pacientes. Ahora, tienes también los pacientes africanos o pacientes que tienen un mayor grado de mestizaje, entonces, en ese caso sí, el espacio está más o menos entre 280 y 320, pero vayamos al promedio de nosotros, que es máximo 180 a 220, o sea, estamos hablando que puede albergar una prótesis 100 por debajo de esta. Esta prótesis tiene 350, o sea, quítale 80 a esta y es el espacio que puede albergar el espacio glúteo. Y eso que te digo, mira, hay dos cosas importantes acá. Yo, por ejemplo, personalmente comparto tu opinión, porque en cirugía plástica, como es un arte, cada quien tiene la libertad de buscar su simetría, pero el máximo volumen en implante de glúteo que logro colocar es 300, o sea, máximo, porque cuando he tenido la oportunidad de colocar 350, advirtiéndole al paciente y todo, al poco tiempo, pasando meses, ni siquiera un año, ella misma ha decidido retirárselo y cambiarlo por un volumen menor, porque hay una ansiedad de la mujer peruana de querer tener un glúteo, como dice ella criollamente, un glúteo de negra, ¿no? Exacto. Y en la vida es esto, ¿no? Es como el que más plata tiene en el banco, más préstamos, es más fácil que te den un préstamo que el que no tiene. Entonces, las que tienen glúteo desarrollados, como la mujer caribeña y todo, le pongas lo que le pongas
a veces generalmente les queda bien, porque Exacto. tienen mayor espacio. Es una cosa de locos aparentemente. Entonces, ahora, entra a tallar un punto. Combinas en algunos casos el colocar un implante de glúteo que va de acuerdo a la paciente y combinarlo con lipoinjerto de Es un grasa. punto importante. Hay mucha gente que dice que coloca el lipoinjerto en simultáneo cuando colocas una prótesis de aumento. Yo particularmente, para mí, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque esa grasa que estamos colocando en ese espacio, muchas de las células son fragmentadas. Si son fragmentadas, son células muertas. Entonces, de ese volumen que uno pone de un 60%, un 70%, más o menos un 20 o 30% es células que van a, de alguna manera, degenerar, se van a necrosar, se van a morir. Y eso indirectamente puede crear un caldo de cultivo no muy apropiado para la prótesis que tú has puesto recién. Ahora, te digo Entonces, lo que yo sugiero es que si uno quiere hacer una técnica mixta, quiere decir colocar grasa y colocar una prótesis, yo sugiero colocar primero la prótesis y después de un tiempo colocar el injerto de grasa. Por más que digan, no va a estar en ese plano que esto que el otro. Perdón, o sea, por ósmosis hay intercomunicación en todos los planos anatómicos. Si yo trabajando un plano glúteo y pongo una grasa en un determinado espacio, eso por ósmosis o por gravedad va a desplazarse y va a tener interacción cerca a la prótesis. Entonces, esta prótesis ya de por sí, como tú bien sabes, igual que en la mama, se genera una cubierta Siempre. de bacterias siempre. Entonces, si yo a eso le sumo un factor de necrosis, digamos, celular, voy a aumentar, digamos, de alguna manera la opción de que esto se me pueda contaminar. Por más que sea el injerto, no te digo en la misma zona donde has colocado Por el más implante, que sino no al sea. costado, Dios no en la quiera. cadera. Digamos que ese injerto que estás colocando En la cadera, no hay- no en la en la zona. cadera, no he tenido un buen manejo de asepsia antisepsia. ¿Qué puede Ya. pasar? Que se haya contaminado. Ya. ¿Te imaginas que se te contamine ese tejido graso? Y Claro. al mismo tiempo se te contamine la prótesis. Por continuidad se Exacto. vaya. Entonces generas un problema que en Ok. realidad no es O deseado. sea, preferiría hacerlo en dos tiempos. Preferiría yo hacerlo en dos tiempos. Primero colocar la prótesis, dejar que el cuerpo reaccione a esta prótesis y no sobrealimentar con algunos factores de riesgo, que de alguna manera puedan contaminar mi prótesis y después tenga yo un problema más grande. Ok, vamos a hacer otra nueva incisión y vamos a regresar al por qué termina la mujer peruana en algunos problemas con este tipo de aumentos de glúteos. Mi nombre es María Cristina Tinoco Y yo soy Nancy Castro Mendoza. y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba porque Sanadiet Te va a encantar. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, de vuelta en el programa. Juan Carlos, mira, acá la realidad es esta, ¿no? La mujer peruana vive ansiosa por tener unos glúteos, como dijimos hace un rato, de negra. Entonces, si uno va y le mide los glúteos, ve la estatura, ve la simetría con las mamas, una serie de factores, y uno le dice, bueno, aquí lo que entra de manera cómoda, sin riesgos, y lo puedes usar durante muchos años, es este volumen de implante. 200 y pico, qué sé yo, máximo 300, no más. No me pidas más porque vas a correr riesgo de esto, no va a quedar bien, etcétera, etcétera. Pero llega la paciente y de pronto agarran y dicen, ¿para qué colocar mi implante si de repente es una operación complicada, que de repente es dolorosa? Cosa que para mí, al menos personalmente, no sé hasta qué punto sea tan dolorosa. No he visto pacientes que tengan que retorcerse de dolor por un implante de glúteo si no estás manoseando el músculo mucho rato. Pero terminan inyectándose cualquier cosa. Claro, mira, es importante lo que acabas de hacer de una acotación. Para mí, uno de los procedimientos más dolorosos en cirugía plástica es la gluteoplastía.
Ahora, que responda muy bien a los analgésicos de alta gama, o sea, hablamos de la petidina, morfina y todos esos, que tenemos como, digamos, baraja dentro del manejo del dolor, es una cosa, pero algunas duelen, algunas no duelen, pero el dolor está, lo que pasa es que en el espacio en que colocamos hace presión sobre el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático es una estructura muy álgida, con lo cual el dolor es muy agudo, ¿no? Fuera de que tú estás rompiendo fibras musculares para colocar una prótesis. Pero si el desgarro intermuscular, así la coloques subglútea o la coloques intramuscular, peor es intramuscular. ¿Qué pasa cuando hay un desgarro en un futbolista? ¿Tú has visto cómo se revuelca? Claro. Cuando hay un desgarro en un atleta, ¿tú has visto cómo se revuelca el dolor? Esa es ruptura de fibras. ¿Te imaginas que para colocar esta prótesis, nosotros por más que decolemos en el plano idóneo, rompemos fibras musculares? Entonces, ese es el dolor que el paciente siente. La otra acotación que tú acabas de hacer, que para mí también es importante, pero no está reflejada en el volumen de la prótesis, sino está reflejada en algo que de alguna manera identifica al latino. El latino, en primer lugar, es un paciente muy, muy desordenado. Y en segundo lugar, lo más peligroso. Le gusta lo barato. Y no dice entonces, no dice la verdad. Sí, el tema costo-beneficio para él no tiene mucha importancia. Cuando hablamos de costo-beneficio, el costo está directamente proporcional, en primer lugar, a que no exista ninguna complicación que de alguna manera termine en un desenlace fatal. O sea, quiere decir que se muere el paciente, una muerte, que es lo más importante. Y el segundo es que con el procedimiento tenga una complicación o una eventualidad. Entonces, son dos cosas. La más importante para mí, que es lo que no ve el paciente. O sea, yo me quiero hacer una cirugía plástica y piensan que es un paseo en trineo. Todo procedimiento quirúrgico es un riesgo. Y el primer riesgo que corre uno no es que la prótesis te quede mal o que la cirugía te quede mal, que te pueda pasar algo en el procedimiento y tengamos problemas debido a que la persona que tú identificaste como tu cirujano para hacer el procedimiento no fue el idóneo y no tomó los parámetros. ¿Por qué? Porque si alguien te pone unos costos muy por debajo de lo normal, es que la clínica cuando te va a operar, el procedimiento, la experiencia y todo, no suma para poder hacer un procedimiento de este tipo. Entonces, lamentablemente, no es un tema de hoy en día. O sea, hay mucha gente que se está muriendo en Brasil, en Europa y en Centroamérica, que hace más de 15 años se pusieron los famosos polímeros, los famosos aceites de caja de cambios de avión en aquellos que tenían dinero, o aceite de caja de cambios de auto de 90, de densidad, que se ponían intraglútea. Que eso lamentablemente en un inicio no va a ser ningún tipo de reacción, pero a larga data sí, el cuerpo lo va a codificar, va a reaccionar contra esa estructura y le va a producir inflamaciones crónicas a repetición, que luego se van a reflejar en granulomas en cada una de las zonas, es decir, forúnculos o como estructuras redondas granulomatosas que inicialmente son sépticas, infecciosas, y luego van a reventar y por donde va a ir saliendo la silicona, en el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que esa sustancia migre hacia el miembro inferior, migre hacia el riñón, migre hacia el hígado, migre hacia el cerebro y produzca algún tipo de patología que Dios no quiera termine en un desenlace fatal. El hecho de colocar un polímero por la densidad de esta molécula, el tamaño de esta molécula, la posibilidad de producir una embolia por polímero es mucho más alta que una embolia grasa, es mucho más alta que un trastorno venoso, que llaman las tromboembolias venosas. Entonces, aquellos pacientes que se colocan polímeros, no hay ningún problema, es sencillo. El glúteo es una estructura que contiene lagunas vasculares, lagos de donde van a salir muchos vasos, que eso lo conoce un cirujano plástico, lo conoce un cirujano que de alguna manera ha estudiado la anatomía y sabe en qué lugar son las zonas de no riesgo para infiltrar la grasa. La grasa sí es aceptada. El problema es que hoy en día la grasa se coloca dentro del músculo para que tenga una mayor supervivencia, pero colocarla dentro del músculo, si el cirujano no tiene la experiencia y no conoce los lagos venosos, la posibilidad de riesgo también es mayor. Eso es lo que quiero que entiendan. Existe también el ácido hialurónico,
que tiene muy buenos resultados, pero lamentablemente los costos son muy altos. Es un procedimiento rápido, inmediato, que estamos hablando de 40 minutos, y que el paciente va a su casa, pero este producto se absorbe en el mejor de los escenarios entre los 12 meses a los 2 años. Pero estamos hablando de costos de por glúteo de $4,000, $5,000, una cirugía de $10,000 que te ahorra aproximadamente 2 años. Entonces hay que ver bien los costos-beneficios. Hay gente que me dice, doctor, me quiero hacer solamente los párpados. Dije, pero hay que jalarte las cejas, jalarte un poquito el pómulo. O sea, ofrecer alternativas que a larga data el resultado sea mejor y los resultados en general en conjunto sean mejores. Por eso, infiltrarse sustancias en vez de hacer un procedimiento es un riesgo, es un peligro. Los cosmetólogos, algunos médicos siguen infiltrando soluciones no aprobadas por la FDA, que tal vez en un principio no traigan problemas, pero más adelante van a tener 2 problemas. El mejor escenario es que esa caiga y se queden en la posición que esté. El peor escenario es que descienda, tome otras estructuras y produzca un cuadro hematoso inicialmente y luego termine en una septicemia y termine con el compromiso del paciente. Hoy en día yo puedo asegurarles que estoy manejando por lo menos unos 3 a 4 pacientes mensuales con complicaciones por polímeros, donde la única alternativa, y esto lo hemos discutido médicamente en la sociedad, eso es una bomba de tiempo, solamente se debe retirar cuando hay un compromiso sistémico. Hemos acordado en la sociedad, con las últimas 2 directivas, que el manejo es netamente médico. Se maneja con corticoides, se maneja con antibióticos, se maneja con antiinflamatorios, y es un tratamiento que no es menor de 3 meses. Y se tiene que manejar también con inmunosupresores, como si fuese un tema de cáncer. Con lo cual vamos de alguna manera bajar la respuesta inmunológica del paciente durante 3 o 4 meses para que este paciente no reaccione a ese cuerpo extraño y desencadene un cuadro sistémico infeccioso y que termine en una septicemia. Pero eso hay que hacerlo con exámenes periódicos de hemograma, porque acuérdense que bajar el sistema inmunológico en un paciente puede traer también algunas complicaciones. Entonces, por favor, tomen conciencia. Hay un dicho que nunca va a dejar de cambiar, que viene desde el tiempo de los incas, me imagino: lo barato sale caro. Entonces, de Atahualpa, lo barato sale caro. Por favor, ustedes no jueguen con su salud. No es como un auto que si le pusieron una puerta que no era, se le cambia y el auto sigue caminando. Por favor, hagan conciencia. Una solución, un producto, cualquier cosa colocada en el organismo que no es aprobado por la FDA o la CE en Europa, es una bomba de tiempo. El resultado estético inmediato puede ser bonito, pero eso en 5, 7 o 10 años, que es el tiempo promedio en que reacciona ese cuerpo dentro del organismo, va a producir desenlaces fatales. Entonces, por favor, hagan conciencia. Y en estos pacientes que de alguna manera tienen mucha vida de televisión, mucha vida, digamos, la farándula, lamentablemente hay un grupo grande que ha manejado estos polímeros y que tal vez en algunos inmediatamente está presentando la reacción después de 2 años, pero imagino que los otros grupos a los 3 o 5 años. A nosotros, como vemos en la farándula, una persona que a las 2 semanas tiene tremendos glúteos, o sea, eso es imposible en una glutoplastia. Está saltando, haciendo, digamos, deportes extremos o competencias extremas. Eso no se puede dar con una glutoplastia. Así es. O sea, la glutoplastia es limitante por lo menos 3 semanas, y si quieres que quede bien y no se encapsule, tiene que cuidarse entre 2 a 3 meses del paciente para que no haya un problema de encapsulamiento. El encapsulamiento, tanto en mama como en glúteos, no es un tema que depende del cirujano plástico. El cirujano
cirujano plástico puede tener una buena técnica, un manejo postoperatorio, pero si el organismo no acepta bien a este cuerpo extraño, se puede encapsular. Habría que reoperarlo, pero que quede bien claro que los encapsulamientos mamarios no son responsabilidad ni de la técnica ni del cirujano. Es un tema innato de cada cuerpo, porque mucha gente dice, el doctor me puso a mí la próstata, se me encapsularon. El encapsulamiento es tejido fibrótico, es tipo de cicatrizal. Si el doctor te dice, mira, te voy a tener que operar para sacar las cápsulas y todo lo demás, y tiene un costo, lamentablemente hay que asumir eso, porque el encapsulamiento es un tipo de cicatrización. Algunos son más enérgicas, otros menos enérgicas, pero no tiene relación con el cirujano, o sea, es más en relación al cuerpo. Igual también las rinoplastías, la suprapunta, que viene a ser una cicatrización exagerada por debajo de la piel a nivel de la punta nasal, que tampoco tiene que ver con la técnica del cirujano. O sea, no me debió sacar más cartílago, me debió sacar más piel. El cirujano saca la cantidad, pero el mestizo tiene un problema de cicatrización patológica, hipertrófica. Entonces, ahí hay que hacer un manejo postoperatorio con corticoide y ver de qué manera se puede mejorar eso inmediatamente, porque si ya esperamos mucho tiempo no vamos a tener resultados. Pero quiero que entiendan que hay cosas que son natas del paciente, que no es responsabilidad del cirujano. Ese es algo como las que tienen tendencia a cicatrices queloides, por decir. Correcto. Si es una adunoplastía y es un queloide, y hay que sacárselo a los 6 meses, esa no es responsabilidad del médico. O sea, es el paciente el que tiene ese tipo de cicatrización y es el paciente que ha reaccionado así al procedimiento. Y ahora, Juan Carlos, por ejemplo, ya que tocas el tema de esto de las inyecciones, el intrusismo ha ido variando también conforme han pasado los tiempos y los nombres, aparecen nuevos nombres. Ya biopolímero fue hace unas épocas, ahora están con la moda del ácido hialurónico. Y yo lo que le digo a los pacientes es esto: pónganse a pensar por lógica. Si existe un ácido hialurónico, como dice el doctor, o que la vez pasada el doctor Arriola también lo mencionó, que en París también hay uno mucho más denso, porque tiene una determinada tiempo de vida y después se absorbe. Lamentablemente la mala noticia es que está muy fuera del alcance económico del Perú para colocarse ácido hialurónico, y cada 2 años está reinyectándose ácido hialurónicos a costos pues de $8,000 o $10,000 o más. Y otra cosa muy importante que quiero que entiendan, que si se ha tratado un tema tan importante y delicado y como los implantes de glúteo, ustedes no se pueden poner a pensar que por lógica, el día en que aparezca una sustancia mágica aprobada por la FDA, que nos permite inyectar, moldear el glúteo al volumen que uno desee, que la clienta desee, que el concepto del cirujano desee, ¿no creen que estaría primero en manos de los cirujanos plásticos? ¿O creen que va a estar en manos de cosmiatras o de un spa? O de los médicos estéticos. O los médicos estéticos. Es imposible. Hay que aclarar bien. La medicina estética no tiene especialidad. O sea, para ser cirujano plástico son 2 años de cirugía general y 3 años de especialidad. Para ser ginecólogo son 3 años de especialidad. Dermatólogo, 3 años de especialidad. Pero hay una especialidad que se llama dermatología, ginecología y cirugía plástica. La medicina estética ni siquiera es un híbrido, porque no hay ninguna universidad que te dé esta especialidad de medicina estética, que son los que hacen botox, hacen rellenos, hialurónico, que están 2-3 meses aquí, allá, en el mejor de los escenarios. La mayoría está 2 semanas, le ofrecen un producto y comienzan a colocarlo. Comienzan a hacer procedimientos mínimamente invasivos y al final terminan haciendo liposucciones, mamas y otros procedimientos que los tiene que hacer el cirujano plástico. Medicina estética existe en España y en Argentina como una alternativa, digamos, sui generis, de aquellos que en realidad no quieren hacer cirugía plástica. Claro, es lo que y algún otro hacer. país por ahí que quieren de alguna manera en la universidad hacer una especialidad por ahí, pero son países contados me sobran dedos y los cuento con una mano. Pero dime tú, es lo que quiero que el público entienda, ¿no sería más fácil para nosotros inyectar que estar colocado el implante? Pero entonces cuando llegue esa sustancia, los que van a tenerlo somos los cirujanos plásticos. Eso que ya les entra en la cabeza. O sea, no puede ser posible de que estén yendo por precio y por aumentar un glúteo y le digan este es ácido hialurónico cuando en realidad es 1 litro
¿no? Si una jeringa de ácido hialurónico cuesta una cantidad significativa de dólares, imagínense pues un litro donde dicen que es ácido hialurónico, los terminan engañando, les aseguro que no le han puesto ni una gota de ácido hialurónico y terminan en problemas. Y esto se ve a diario. Claro, o sea, lo que quiero que entiendan que el cirujano plástico estudia para hacer estos procedimientos, tiene una curva de aprendizaje para hacer estos procedimientos. Él dedica tiempo, noche, día, prácticas para aprender a colocar esto, que es el 30 o el 40% importante de un procedimiento. Pero la parte más importante que mucha gente no quiere entender y que la mayoría de los que hacen el intrusismo hoy en día, de diferentes especialidades y de medicina estética, es que no saben manejar las complicaciones. Exacto. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros es que si ponemos esto en el cuerpo, saber cuáles son las complicaciones que nos puede dar este cuerpo extraño. Y resolverlas. Exacto, sea un edema, sea una inflamación, sea un encapsulamiento, sea una hemorragia, diferentes complicaciones, que yo más que todo que complicaciones las llamo eventualidades porque las podemos solucionar. Eso es lo que nos enseñan y es lo que nosotros tenemos la suerte de ver en nuestra curva de aprendizaje, cosa que la gente no entiende. O sea, ponme el polímero, se me va a ver súper bien. Ponme el polímero como los biopolímeros, que es la combinación de una sustancia biológica, en este caso aminoácidos, con un polímero. ¿Qué es un polímero? Es silicona, es derivado del poliuretano, derivado del petróleo. Entonces son sustancias que sí van a producir reacción a cuerpo extraño y van a producir daño, son tóxicas para el cuerpo. Entonces, esta gente que coloca los polímeros no tiene la más remota idea, en primer lugar, del daño que le están haciendo al paciente. Y en segundo lugar, no tiene ni la más remota idea cómo manejar una complicación. Exacto. Entonces, es ahí el problema. Se le presenta una complicación y ya están llamando a un médico para ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y en vez de asumir la responsabilidad, dicen, no, tu cuerpo no ha reaccionado así. Yo le he puesto a 10 y estos 10 le ha ido bien. Pues que te cuente qué es lo que te colocan. Y si van donde algún médico que les haga un procedimiento, tiene la obligación de entregar un papelito donde él está informando qué cosa es lo que te ha puesto y el tipo de garantía que te da la empresa. O sea, si yo coloco toxina botulínica y si yo coloco ácido hialurónico y el cuerpo del paciente reacciona frente a eso, la responsabilidad indirecta o directa es de la empresa. Indirecta es del cirujano que él está poniendo la toxina botulínica. Pero es importante de que haya un trabajo en equipo. Si por ejemplo tengo un paciente que puede hace reacción a la toxina botulínica, que la incidencia es 0.1, pues es bajísima, rara, pero sí hay, de que pueda hacer un eritema temporal, que pueda hacer cualquier tipo de reacción que pueda hacer ahí. Se hace un trabajo en equipo, se informa a la empresa y la empresa inmediatamente, doctor Comis, no se preocupe, cualquier gasto, cualquier cosa, nosotros lo asumimos. Está garantizado. Garantizado. Entonces, eso es lo importante, garantía. Y se llevan ustedes un papelito en el cual saben qué producto le han puesto, de dónde viene, si está aprobado por la FDA y si el que se lo ha puesto es una persona que tiene la experiencia y la autorización y la autoridad para ponerla. Autorización, Colegio Médico del Perú. Ellos autorizan quiénes son los que están capacitados a hacer procedimientos de este tipo, que son los cirujanos plásticos. Es importante eso. Dejemos de jugar con nuestra salud en el mejor de los escenarios. Dejemos de jugar con nuestras vidas en el peor de los escenarios. Es el consejo que yo les puedo dar. Y bueno, gracias por los consejos, Juan Carlos, y simplemente para terminar, recordarles que nosotros ya la verdad se lo vamos a hacer bien sinceros, porque la idea es ser honestos, ¿no? La verdad es mucho ya el volumen de pacientes que vienen a tocarnos la puerta porque tienen lo mínimo que sea un labio sobrecorregido, o los pómulos, o los surcos nasogenianos, o los glúteos, qué sé yo, que se inyectaron sustancias y donde yo le pregunto, le digo, bueno, si es una super cosmiatra la que te colocó esa sustancia, ¿por qué no va donde ella y lo resuelve?
Exacto. Entonces no saben resolver, simplemente inyectan, pero no saben resolver. Entonces ahí vienen a tocar la puerta de cirujano en cirujano a ver quién me ayuda, quién me salva de este problema en que me metí. Pero las cosmiatras legalmente y penalmente están prohibidas de poner toxina botulínica, prohibidas de poner ácido hialurónico, no pueden hacer ningún tipo de procedimiento invasivo. Y hay una ley. Sin embargo, hay una ley, que iba a salir, creo, no sé si se ha salido ya. Se está viendo ese tema ahorita. Sí. Pero ellas no pueden hacer ningún tipo invasivo. Sin embargo, ponen L-carnitina a nivel del abdomen, subdérmico, a nivel del le venden brazo, todo lo que tengan ponen ahí. Aminofilina, ponen Decagua. O sea, y lo que no entiende la gente es que esos productos a veces no están bien manejados. No. Y productos no bien manejados en la cadena de frío o en la cadena de esterilización, ¿quién es el primer enemigo de esos productos? El hongo, la micosis. Por eso ustedes en la televisión han visto que salen muchas pacientes con necrosis de tejido a nivel de abdomen, hueco de tejido a nivel del abdomen. ¿Por qué? Porque le pusieron una sustancia que contenía un hongo. Y ese hongo al final lo que hizo fue necrosar la piel y producir un daño irreversible. Eso es lo que la gente no entiende. Y en el mejor de los escenarios, como les decía yo, que tengan una infección por un mal manejo. Entonces, los spa, los cosmetólogos, todos ellos no tienen permiso para hacer ningún tipo de procedimiento invasivo. O sea, ni inyecciones pueden poner. Para eso están las enfermeras. Entonces es importante dar un orden, quienes tienen la autoridad para hacer tal y tal procedimiento. Y eso va a depender mucho de ustedes. Y el orden va a depender mucho de ustedes. Porque el cirujano puede tratar de poner un orden, pero si ustedes son los desordenados, si ustedes son los que van a buscar a esa gente y no tienen ni el más respeto, digamos, por sus niveles de salud o por su nivel de querer estar bien siempre y no complicarse la vida con algún tipo de complicación, es importante que hagan conciencia de a quién deben buscar. Mira, al final yo una vez invité al doctor Fernando Barriga Gavín, que tiene un instituto justo de cosmiatra, y fue muy honesto al decir que en su instituto justamente sus cosmiatras formadas no entran nada en temas invasivos. Y él dijo, y si alguien quiere entrar por temas económicos, basta con manejar muy bien su maquinaria, sus procedimientos, como para que puedan vivir, si en lo económico es su preocupación, para que puedan vivir de lo más tranquilas y ser más bien ustedes la aliada de los cirujanos plásticos y el brazo derecho del cirujano plástico como que debe ser. Entonces tenemos todos grandes amigas, grandes cosmiatras, todo, pero también estamos en contra de todo ese intrusismo que hay. Repito las cifras de los programas anterior y el anterior y seguiré repitiéndolo, que en la Sociedad de Cirugía Plástica somos como 200 y pico miembros, 400 y pico titulados como cirujano plástico a nivel del Perú y 3.000 personas que no tienen ningún título y se dedican a hacer este tipo de procedimientos. Estamos en una desventaja numérica total. Abismal. Sí, abismal. O sea, entonces las ofertas pues están en cualquier lado y el riesgo de peligros. Y es de terror. Mira, y algo importante que acabas de decir ahorita. El complemento de la cirugía plástica, para mí el complemento importantísimo es la cosmiatría. Claro. O sea, yo en la bien clínica, hecha. tenemos Bien. en la clínica un departamento que es todo lo que es cosmiatría, que en la liposucción, para mí, el 40% de los resultados depende básicamente del manejo de la cosmetóloga. Exacto. O de las cosmiatras. El drenaje linfático, porque la grasa tiene memoria y tiene capacidad de volver a reunirse y formar los conglomerados de grasa. Entonces, la cosmiatra va de la mano, como tú bien has dicho, el cirujano plástico. O sea, la cosmiatra puede trabajar de forma independiente con la maquinaria, pero es un complemento espectacular al cirujano plástico desde el punto de vista profesional. O sea, eso nos ayuda mucho a muchos procedimientos. Un facelift, un drenaje linfático, un facelift, cirugía de cara es importantísima. Para la gama de aumento, los masajes, el ultrasonido, para complementos de pacientes que, por ejemplo, están haciendo un poco de retracción por una abdominoplastía. Hay los procedimientos de la carboxiterapia, tenemos el endermology, tenemos el vacuum, muchos procedimientos que son un complemento de la cirugía plástica. Vayamos todos de la mano, trabajemos en equipo, no nos disparemos cada uno por su cuenta, porque lo único que vamos a lograr es llenarnos de complicaciones. Y lo que has dicho tienes razón, y por eso muchos plásticos trabajamos con una cosmiatra al lado en nuestras clínicas. Exacto. Porque conocen nuestros métodos, son
llevan nuestra ética, nuestros valores y nuestras técnicas. Entonces, ¿dónde se encuentran problemas? Por ejemplo, a mí yo sufro, ya me da dolor de cabeza cuando haces una liposucción, te pasaste 2-3 horas haciendo la liposucción para que de pronto la paciente diga, me voy a hacer masajes en otro sitio. Y en ese otro sitio no sabes si usaste tecnología, no sabes si alguien usó láser, Baser, la lipocultura normal, qué sé yo. Y a la final después regresa al mes, 2 meses, con el abdomen hecho una desgracia, llena de retracciones, fibrosis, porque le metieron todo. Claro. Le metieron toda la maquinaria que pudieron con tal de sacar el máximo provecho económico. Eso es cruel, eso ya es cruel y debe parar. Bueno, Juan Carlos, no te quito más el tiempo, porque sabemos que ambos tenemos que correr un poco. Te agradezco nuevamente tu visita aquí. Encantado a ti por la invitación. Me encanta que seas claro en el asunto con el público, que es lo que yo creo que el público necesita, es un poco de zamaquearlos para que reaccionen. Y gracias por estar en el programa. No, a ti más bien. Tu despedida al público. Bueno, yo creo que hoy hemos hablado bastante, hemos sido muy enérgicos y no voy a ser incidente en el tema. Ya va a depender de ti y el grado de responsabilidad que quieras asumir sobre un procedimiento quirúrgico. Así es. Gracias, doctor Comitre. Nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias, amigos. Bye.